Continuamos hablando sobre estudios sobre las sectas. Vamos a hablar de la teosofía. La teosofía, o sabiduría divina, es la hija apóstata del espiritismo mezclada con el budismo. Es mucho más complicada e intrincada que el espiritismo, a la par que su visión cósmica y biológica es también más completa y fascinante. Elena Petrovna era una muchacha rusa que se casó a la edad de 17 años con Blavatsky en 1848. 2 meses después de su boda, abandonó a su marido para llevar una vida errante. Durante 25 años, entre París, Londres, Rusia, Grecia, Estados Unidos, México y la India. Muy pronto se convirtió en medium espiritista y a lo largo de 10 años estuvo bajo el control de un espíritu que se hacía llamar John Kern. En 1857, Madame Blavatsky intentó fundar en El Cairo una sociedad espiritista, pero fracasó en su intento. Llegada a Nueva York en 1873, buscó la cooperación con otros medios. Mas descubrió tanto fraude que le decepcionó el espiritismo de aquellos días. En 1875 fundó la Sociedad Teosófica de Nueva York, ayudada por el coronel Olcott, antiguo combatiente en la Guerra de Secesión. Ella dijo de su sociedad que se trataba del espiritismo, pero con otro nombre distinto. Por el año 1882, Blavatsky y Olcott visitaron juntos la India y perfeccionaron su sistema con la adición de elementos hindúes y budistas. Blavatsky falleció en 1891 a la edad de 60 años. Su más conspícuo sucesor fue la señora Annie Besant, 1847-1933, hija de un pastor inglés y a su vez ella misma esposa de otro. En 1873, después de apostatar de las doctrinas a la Iglesia anglicana e identificarse con el libre pensamiento y otros movimientos políticos radicales, abandonó a su marido. Casi inmediatamente se convirtió al teosofismo, del que devino erudita conferenciante y prolífica escritora. Murió el 20 de septiembre de 1933 a la edad de 86 años. El mayor énfasis de su vida lo puso en la pretensión de que su hijo adoptivo, Krishnamurti, también llamado Krishnahati, era el nuevo Mesías o reencarnación del instructor del mundo. Esto lo descubrió ella el 28 de diciembre de 1925. El barón Philip van Parent, en 1926, cedió sus extensas propiedades de Ommen, en Holanda, para que fueran la sede principal del nuevo Mesías. En estas propiedades tenían lugar las conferencias anuales a las que inicialmente asistían unos 2.000 discípulos. Más tarde, en 1928, el número de asistentes se elevó a 1.750, mujeres y 800 hombres. Algunas de estas damas dormían con una fotografía de Krishnamurti bajo su almohada. En Crotona, California, sede americana del teosofismo, Chris Nagy anunció el 20 de noviembre de 1931 que había llegado a la convicción de que él no era el Mesías, por lo que rehusaba seguir siendo adorado. «Yo no soy un comediante», dijo, «y me niego a llevar por más tiempo las ropas del Mesías. Estoy libre otra vez de toda posesión. Nada tengo sino mi fe». Desde aquella fecha ha vivido una vida de retiro y solo ocasionalmente ha dado alguna conferencia. La señora Besant murió en 1933 y fue sucedida por George Arundale, quien a su vez fue sucedido por Jinarajadasa, presidente de la sociedad desde 1945. Es prolífico escritor y entre sus obras se encuentra The Gold Book on the Theosophical Society, publicado con motivo del cincuentenario de la sociedad en Haya, 1925. Hablemos de estas doctrinas, las doctrinas teosóficas. Roger define la teosofía como una religión, una filosofía, una ciencia y, si se habla con propiedad, ninguna de estas tres cosas, porque ciertamente es todo esto y mucho más. Nosotros, por nuestra parte, nos limitaremos a hacer un brevísimo bosquejo de la misma. Y puesto que la doctrina acerca de Dios es siempre determinativa en todo sistema, vamos a inquirir primeramente en el complejo campo de las ideas teosóficas al respecto. Dios. La teosofía, al igual que su prototipo, el budismo, que originariamente fue una reacción
en contra del politeísmo en la India, es absolutamente sigilosa o evasiva en sus declaraciones acerca de Dios. Es panteísta y enseña la doctrina de un Dios impersonal. Dios es todo y todo es Dios. Una y otra vez los escritores teósofos reiteran la unidad de toda vida. De este principio, considerando fundamentalmente, se ven muchas doctrinas. Si todo lo que es Dios y este Dios es la vida universal, la consciencia ilimitada, el amor eterno, la misma fuente y esencia de todo cuanto es, se sigue de ahí que toda forma de actividad es considerada como el oleaje continuo de esta vida, que pugna por abrirse paso a través de la materia. Dado esto, no es de extrañar que todas las religiones sean consideradas fundamentalmente una. Pueden existir énfasis o matices más o menos diferentes, pero la hermandad de todas las religiones es el primer peldaño en la escala doctrinal de la sociedad teosófica. Todas las religiones tienen su nota característica, su aspecto particular, según cada una más conveniente para ayudar a la humanidad, pero fundidas y dan la pureza de la verdad, el poderoso acorde de la perfección. Cuando en alguna ocasión se describe a este Dios impersonal de quien emanan todas las religiones, se habla de él como una Trinidad. Pero esta Trinidad lo es solamente de nombre, porque se dice es una triple manifestación del poder o voluntad, de la sabiduría y de la actividad. Esta dice también en otra parte que la Trinidad de seres divinos es un solo Dios en esencia y trino en cuanto a manifestación de sus poderes o facultades, pero no solo es esto, sino lo que es peor. Se nos dice incluso que existe una cuarta persona, en algunas religiones una segunda Trinidad, femenina, la Madre. Ella hace lo posible, la manifestación del ser divino. Es la que teniendo existencia eterna en el único es raíz de limitación y división y que cuando se manifiesta es llamada materia. Este es el divino impersonal, la materia divina, la naturaleza manifestada, que esta es considerada como una, más adelante se la considera como triple. Ella es la cuarta persona que hace posible la actividad de las otras tres. El campo de operaciones de estas, en virtud de su infinita divisibilidad, la que una vez fue la esclava del Señor y a la vez su madre, al prestar su sustancia para formar su cuerpo, el universo, cuando su virtud le hizo sombra. Permítasenos decir algo más de esto. La segunda persona se revela por la interacción habida entre ella, la materia divina, y la tercera persona de la Trinidad, cuyo resultado es el mediador. Consecuentemente, la segunda persona de la Trinidad espiritual es siempre dual o doble. Es aquel que se reviste de materia en quien las dos semipartes de la divinidad aparecen unidas, pero no identificadas o confundidas. Con más citas de esta naturaleza no vamos a seguir nombrándolas y como hemos dicho, basta para mostrar que el concepto de la teosofía en cuanto a la divinidad es totalmente diferente del que tiene la Santa Iglesia Cristiana Universal. El Dios de los teósofos es un Dios impersonal, presente de toda forma de existencia, manifiesto como poder, como sabiduría y como actividad, cuando se le considera como entidad espiritual. También se manifiesta como materia divina, condición necesaria para su manifestación. La segunda persona, la sabiduría, es de naturaleza dual, espiritual como razón y material como amor. Hablemos de cosmogonía. La teosofía, por creer que la materia es eterna, cuenta los ciclos del universo por millones. Actualmente estamos en la quinta subraza de la tercera raza, raíz humana. Y es de tener en cuenta que una subraza puede permanecer durante miles de años sin ningún cambio aparente, preparándose para otra nueva. La actual, llamada teutónica, es una subraza de la raza raíz aria, que fue precedida por la atlántica y esta a su vez por la lemuriana, la primera a la que puede dársele el nombre de humana, pues fue precedida por razas semiatumales. La verdadera historia del hombre, según Blavatsky, comenzó hace por lo menos 18 millones de años. Como resultado de una investigación clarividente cerca de los devas y matmas, vocablos que consideramos más adelante, los teósofos publican mapas del mundo tal
como era hace 800.000 años y como vino a ser hace 11.500 años. Se nos dice que la raza atlántica vivía en el continente atlántico hace 800.000 años. Este continente formaba una especie de cinturón alrededor de la Tierra, extendiéndose casi ininterrumpidamente desde México, a través del Océano Atlántico actual, hasta Egipto y Asia. Un continente aún más antiguo, el lemuriano, se extendía a su vez desde el Océano Índico hasta Australia. Por las mismas fuentes oculta la información, los teósofos saben que durante el periodo atlántico, tempranas inmigraciones resultaron en la gran civilización egipcia, cuyo auge se dio mucho antes de lo que los historiadores modernos dicen. De esta temprana civilización, poco más de las pirámides ha quedado, y todo debido, según se dice, a la gran convulsión ocurrida hace 11.500 años. Del continente atlántico solo quedó una isla casi tan grande como Europa de hoy, menos Haisia. Pero debido a otro cataclismo, esta isla volvió a hundirse con terrible rapidez y el mar, que entonces cubría lo que hoy es el desierto del Sáhara, fue impelido hacia el este, inundando completamente Egipto. En apoyo de esta clarividente teoría, se cita con mucha suficiencia un documento mexicano, traducido en 1893. Se trata de un viejo manuscrito de inmensa antigüedad donde se lee que la catástrofe tuvo lugar 8.060 años antes de que este libro fuera escrito. 10 países, con sus 64 millones de habitantes, fueron destrozados por la convulsión y cubiertos por el mar, según dice el libro. Hablemos de origen, constitución y destino del hombre. Esta forma de considerar el mundo da lugar a incontables reencarnaciones de millones de almas humanas según las enseñanzas de la teosofía. Se nos dice que el hombre es un fragmento divino, la divinidad patentizada, y su fin último es volver a Dios, el ente impersonal. Esta meta, que es la nirvana budista, se alcanza solamente por un proceso evolutivo, a través de múltiples encarnaciones. La idea de la reencarnación, cuyo origen se remonta a la India milenaria, ha sido humanizada por los teósofos, por cuanto estos nos enseñan, al contrario de la doctrina oriental, que el hombre pueda encarnarse en un animal. Sin embargo, este concepto de la reencarnación no fue introducido en la teosofía hasta después de que los pioneros teósofos, Madame Helena Blavatsky y el coronel Olcott, regresaran de la India. Al principio consideraban la reencarnación como algo excepcional. Pero a partir de 1882, la idea hindú, purificada de la transmigración animal, se convirtió en la perla preciosa de la teosofía. El número real de encarnaciones por cada mónada es aproximadamente de 800, según nos dice Shinney, autor inglés de literatura teosófica, con quien Madame Blavatsky mantuvo una nutrida correspondencia epistolar. La doctrina teosófica respecto al número de cuerpos que posee el hombre es francamente aturdidora. El hombre posee un cuerpo natural, de composición cuaternaria, cuyos elementos son distintos y separables entre sí y que está sujeto a la condición de mortal. Además de este cuerpo natural, posee también el cuerpo espiritual, que a su vez se compone de 3 partes separables, cada una de las cuales pertenece de modo diferenciado a cada una de las 3 personas de la Trinidad del Espíritu humano. Consideremos primero el cuerpo natural. Este, según la especulación teosófica, consta de un cuerpo físico, con su doble etéreo, un cuerpo astral y un cuerpo mental. Estos cuerpos tienen el don de sutileza, es decir, se compenetran y ocupan el mismo espacio, como una esponja viva que se extiende en el agua que la baña, la envuelve, la penetra. El cuerpo físico, este es el cuerpo de la actividad. El astral es el de las emociones, instintos y sensaciones, un cuerpo apetitivo. Y el mental es el pensador o vehículo de los pensamientos. Cuando el hombre duerme o cae en trance, abandona su cuerpo físico y por medio de sus cuerpos astral y mental se introduce en el plano astral. Como se ve, se revela aquí el parentesco que existe entre la teosofía y el espiritismo. Según hemos visto anteriormente, los espiritistas dicen que el subconsciente del médium entra en contacto con el mundo de los espíritus por medio de la telepatía y la clarividencia. Los teósofos, por su parte, nos dicen que es el hombre mismo quien sale de su cuerpo físico y visita el plano astral.
Este plano, dicen, es como una envoltura que rodea la Tierra al mismo tiempo que la penetra, como el agua entra por los poros de una esponja y la empapa. El plano astral todo lo llena y en todo está presente, como una sal que disuelta en su agua existe en asociación con todas sus moléculas. El mundo astral, densamente poblado por toda clase de gentes que antes vivieran en la carne, nos es descrito de un modo muy parecido al de las esferas espiritistas inferiores del más allá. Cuando el hombre, con su cuerpo astral, visita el mundo astral, su doble etéreo, o cuerpo físico dual, puede ser maltratado por alguna entidad descarnada de dicho mundo que intenta restablecer su relación con el mundo físico. Es obvio, pues, que la mediumnidad es algo peligroso. De este modo, la teosofía, verdadero, apóstata, reconoce y condena a la vez los fenómenos del espiritismo moderno. ¿Y qué es lo que recomienda en su lugar? Que el hombre aprenda a recordar sus sueños y a penetrar conscientemente, despierto, en el plano astral, para ser instruido por los seres astrales. Debe esforzarse por alcanzar un punto tal que pueda vivir con igual armonía en el mundo físico o en el astral. El tercer cuerpo del hombre es el cuerpo mental. Se requiere, dicen, todavía un mayor grado de evolución para saber salir de ambos cuerpos, el físico y el astral, y en el cuerpo mental residir en el mundo mental o el del pensamiento. Una vez más, la teosofía muestra aquí su origen espiritista. El mundo mental, llamado Devachan, es la morada de los devas o ángeles, que son quienes han alcanzado un estado casi supremo de perfección. Muy pocas personas en el presente estadio de su evolución humana son capaces de penetrar en el mundo mental. Los que lo han aprendido por la práctica del yoga, teósofos adelantados, reciben de los devas formas inspiradas de pensamiento. Hablemos de la senda. Para el ser humano, cuya meta final no alcanza en unas cuantas encarnaciones, cada vida que pase sobre la Tierra es como un día de escuela. El intervalo normal entre dos vidas o encarnaciones sucesivas varía desde unos pocos años en el caso de las almas poco adelantadas o a 20 siglos, incluso más en el caso de almas muy perfeccionadas. Durante el tiempo que media entre las diferentes vidas, el alma, que entonces mora en el mundo astral, paga el precio de cada una de sus incontroladas pasiones y de cada uno de los innobles apetitos que abrigó. El modo de purgar estas faltas es sentir hasta lo sumo estos mismos apetitos y pasiones y no poderlos satisfacer. A este respecto, la doctrina teosófica corre paralela con las enseñanzas del espiritismo. Al final del proceso descrito, el hombre entra en la Devachan, el cielo, y luego, más pronto o más tarde, vuelve a la tierra, renaciendo de nuevo con el cuerpo de un niño, a fin de borrar su karma. Este karma, que es un concepto budista, se describe como la ley de acción y reacción, o ley de causación, o parafraseando la escritura, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto significa que las acciones humanas siguen al alma a través de sus sucesivas reencarnaciones y la compelen a revelar por sus condiciones y a reflejar por sus experiencias en cada nacimiento las experiencias del nacimiento anterior. El karma puede ser definido también como la ley divina de retribución. Cuando un hombre ha engendrado un vicio que procede de sus malos deseos, obras y pensamientos, él, que lo ha creado, puede también, por la ley, triunfamos. Esta ley del karma es la que obras. Del mismo modo que un albañil construye una pared, todos podemos edificar nuestro propio carácter, obrando con y por la ley. Puesto que por la ley sufrimos, también por la ley triunfamos. Esta ley del karma es la que en gran medida debe regir nuestras existencias futuras. De este modo, la teosofía revela una afinidad con el budismo, ya que ambos sistemas propugnan un mismo tipo de autosoterismo. El budismo enseña la salvación por la santa noble de las 8 vías. Besan y Krishnamurti hablan de un camino cuádruple, por el que el hombre ha de andar si quiere llegar a convertirse en iniciado. Para el teósofo adelantado, sin embargo, existe un atajo hacia la perfección, que es el yoga. Esto es meditación, suspensión de la respiración
y otros ejercicios por el estilo. Hablemos de los Mahatmas. Ni el más simple bosquejo de teosofía puede dejar de referirse a los Mahatmas, que son los entes de mayor importancia en el sistema. Se le designa también con los nombres de maestros adeptos, iniciados, la Gran Logia Blanca, la Jerarquía Oculta, la Hermandad de los Maestros. Se atribuye a Annie Besant el dicho de que si no hay maestros, la teosofía es un absurdo. Ellos son los productos acabados de la evolución humana, hombres divinos hechos perfectos. Sinet dice que están tan por encima de la humanidad ordinaria como el hombre lo está sobre los insectos del campo. Su hábitat es el Tíbet. Están capacitados para alcanzar el nirvana, pero se quedan a fin de supervisar la evolución humana. Según Annie Besant, tienen diversas maneras de orar en el mundo. Operan por medio de sus cuerpos sutiles y espirituales, derramando efluvios de bendición sobre toda la tierra. También pueden encarnarse en el cuerpo de un teósofo que haya alcanzado el estadio de inspiración, en el que la mente y las emociones del hombre ya no influyen en el cuerpo, sino que éste es poseído y utilizado por uno más grande que él. A la información e inspiración de los Mahatmas debe la teosofía todo su conocimiento ocultista. La mayor parte de su labor inspiradora se desarrolla en los planos astral y mental. Cuando un ser humano ha recorrido la senda de la evolución hasta el fin, se convierte en un iniciado y es gratamente admitido en la gran hermandad de los maestros o instructores. Sobre estos maestros se halla el único Maestro Supremo, y cuando se encarna, un Cristo aparece entre nosotros. No obstante, tal es la convicción de la teosofía acerca de la divinidad del hombre que la señora Besant dice: todo hombre es un Cristo potencial. William Hutke, en su obra The Ocean of Theosophy, 1958, cataloga a Abraham Melquisedec como Moisés y Salomón como adeptos.